Desde que tengo memoria, mi hermana dejó claro que sus celebraciones eran exclusivamente para adultos. Lo repetía como un mantra en cada cumpleaños, como si fuera parte del protocolo. Sin embargo, esa regla nunca pareció aplicarse a sus propios hijos. Mientras ella brindaba con sus amigos entre risas y canapés, sus gemelos causaban estragos, corrían desenfrenados, tumbaban decoraciones, rompían objetos, como si la casa fuera un parque de diversiones privado. Mis hijos, en cambio, eran los excluidos. Los dejaba esperando en el coche, pegados a la ventana, observando con ojos tristes cómo sus primos recibían regalos, cantaban y comían pastel. Nunca dije una palabra. Me tragué la incomodidad, la injusticia, incluso el dolor de ver a mis pequeños marginados una y otra vez. Pero el mes pasado algo cambió. Decidí darle a mi hija Luna la fiesta más mágica que pudiera imaginar. Diseñé para ella una celebración digna de un cuento de hadas, decoraciones de ensueño, disfraces, música encantadora, todo planeado con amor hasta el último detalle. La ilusión en sus ojos iluminaba toda la casa. Pero bastó que los hijos de mi hermana supieran que no estaban invitados para que estallara una tormenta. Ibli apareció en mi puerta como un huracán furioso, reclamando, gritando, como si hubiera cometido la peor ofensa del mundo. Yo simplemente le respondí con una sonrisa que llevaba años esperando mostrarle. Y con unas palabras que jamás habría imaginado escuchar de mí. Nuestra relación siempre fue una montaña rusa. Ibli tiene 3 años más que yo y desde pequeñas asumió el papel de hermana mayor autoritaria. Siempre con esa actitud de que todo lo sabe, de que solo su forma es la correcta. Cuando ambas nos convertimos en madres, pensé ingenuamente que eso nos uniría, que compartiríamos consejos, juegos de los niños, momentos especiales. Sus gemelos Javier y Emilia tienen 6 años, Luna 5 y mi hijo menor Mateo apenas 3. La diferencia de edades era mínima, el momento perfecto para crear memorias juntos. Pero pronto descubrí lo equivocada que estaba. Todo comenzó hace un par de años, cuando Ibli empezó a hablar de celebraciones sofisticadas para sus hijos. Me lo dijo con tanto entusiasmo que pensé que por fin nuestros niños jugarían juntos. Me emocioné de verdad. Le pregunté con ilusión a qué hora podía llevar a Luna y a Mateo. Su respuesta me dejó congelada. Me miró con esa sonrisa altiva que tanto detesto y me soltó: "Esta fiesta es más para adultos". Se acomodó el cabello como si estuviera en un comercial de televisión y continuó: "Ya sabes cómo es, quiero disfrutar tranquila, sin tener que estar detrás de los niños todo el tiempo. Los gemelos ya tienen edad para comportarse". Yo me quedé sin palabras. ¿Una fiesta de cumpleaños infantil sin niños? Tratando de no mostrar mi decepción, acepté. Contraté a una niñera, compré regalos cuidadosamente elegidos para Javier y Emilia, me arreglé como para una gala, intentando adaptarme a su concepto de celebración. Pero lo que encontré al llegar fue una escena que rozaba lo absurdo. El lugar era un caos. Javier y Emilia parecían estar en una competencia para ver quién podía hacer más destrozos. Gritaban, saltaban, se empujaban. Emilia tenía su vestido cubierto de betún de chocolate y se lo limpiaba sin remordimientos en el sofá blanco de su madre. Javier lanzaba trozos de pastel a los demás niños y cuando una pequeña rompió en llanto, él respondió con una carcajada cruel y más pastel. Me fijé bien, había al menos 8 niños más, todos corriendo sin supervisión, como si los adultos hubieran decidido desconectarse por completo del desastre que ocurría frente a sus ojos. En medio del desastre, los adultos bebían vino, conversaban como si nada, ignorando los gritos y las travesuras destructivas. Noté con amargura que la supuesta regla de solo adultos parecía aplicarse únicamente a mis hijos. Fue como recibir una bofetada invisible. Observé cómo Javier derramaba a propósito un vaso de jugo sobre el bolso de una amiga de Ibli y ella, sin inmutarse, simplemente se rió. Ya sabes cómo son los niños. Emilia, mientras tanto, vaciaba estanterías, tirando libros por el suelo. Otra madre la miró con una sonrisa torcida y comentó: "Tiene tanta energía, es muy intensa". Pero nada de eso me dolió tanto como la imagen de Luna en casa, preguntándome por qué no podía ir a la fiesta de sus primos.
Le dije que era una reunión solo para adultos. Ella no protestó. Bajó la mirada y asintió con esa tristeza silenciosa que solo una niña tan pequeña puede expresar cuando siente que no pertenece. Esa noche, cuando regresé a casa, la ropa manchada y el alma agotada, Luna corrió a abrazarme. Me miró con esos ojitos brillantes y me preguntó si le había traído pastel. Tuve que armarme de valor para decirle a Luna que no le había traído ni un pedacito de pastel. Y no era una excusa. Lo poco que quedaba estaba estampado en las paredes o pisoteado en el suelo como si nadie valorara lo que significaba compartir algo especial. Pensé que, tal vez, Iblis se daría cuenta del caos que había causado y, con algo de sensatez, repensaría su manera de organizar las fiestas. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Lo que creí que había sido un episodio aislado terminó convirtiéndose en una pesadilla cíclica que se repetía como un mal sueño durante 2 largos años. Cada celebración organizada por Iblis, ya fuera un cumpleaños, una reunión familiar o una cena navideña, llegaba siempre con el mismo guión: solo adultos. Pero luego venía esa frase que repetía como si fuera una promesa vacía: tranquila, va a estar increíble. Y lo que seguía era todo menos increíble. Era un caos descontrolado donde sus hijos se comportaban como pequeños emperadores tiranos, tratando a todos como si estuvieran ahí para servirles. Mientras tanto, los adultos se perdían entre copas de vino y risas que ignoraban todo lo que sucedía a su alrededor. Pero el colmo llegó en la fiesta de cumpleaños de Emilia, justo al comenzar la primavera pasada. Antes del evento, me armé de paciencia y le pregunté si esta vez, por favor, podríamos llevar también a los niños. Luna ya no era una bebé. Tenía conciencia de lo que pasaba, y comenzaba a notar que nunca era bienvenida. Iblis, con su tono evasivo de siempre, me respondió por teléfono con frases vagas del tipo: vamos viendo cómo se da todo. Nunca dijo sí. Pero tampoco se atrevió a decir no. Así que decidí acompañar solo como espectadora, una vez más. Llegué al lugar, estacioné el coche frente al salón y me quedé ahí, inmóvil, observando. 20 minutos viendo la misma escena de siempre, aunque esta vez mucho más extrema. Javier, con un bate de béisbol real, sí, uno de madera, no de juguete, destrozaba la piñata como si fuera una competencia olímpica. Emilia, por su parte, gritaba furiosa que ya era su turno y empujaba a otros niños con tal de estar en primera fila. Lo más inquietante era ver a los demás padres, copas en mano, grabando con sus teléfonos, como si aquello fuera un espectáculo divertido. Una madre, incluso, filmaba mientras los dulces volaban por el aire y los niños más pequeños se tiraban al suelo para evitar los golpes. En ese momento, un papá dijo en voz alta, casi riendo: bueno, al menos están gastando energía, ¿no? Como si todo eso fuera normal. Como si no fuera peligroso. Emilia empujó a una niña pequeña de unos 4 años, la hizo caer solo para quedarse con sus dulces. Nadie intervino. Nadie dijo nada. La sala entera parecía una zona de desastre después de una tormenta. Los muebles blancos y caros de Iblis estaban cubiertos de huellas de chocolate. El tapete persa tenía manchas de jugo, y había papel de regalo desgarrado, juguetes rotos, y restos de pastel en cada rincón. Desde la ventana podía ver a Iblis corriendo, desesperada, con una servilleta en la mano, intentando salvar lo que quedaba de dignidad en medio del desastre. Trataba de hablar con los adultos mientras limpiaba líquidos pegajosos, claramente al borde de un colapso nervioso. Pero lo que más me estremeció no fue su angustia, sino las caras de los otros niños. Niños que no eran mis hijos, pero que estaban ahí con miedo. Miradas perdidas. Algunos se escondían detrás de sus padres. Otros lloraban en silencio, como aquella niña a la que Emilia le arrancó su bolsita de dulces y la vació en el suelo. Otro niño, aún más pequeño, se aferraba a la pierna de su madre, aterrado, después de que Javier le pisara el pie durante el juego de las sillas. Y no eran niños con un mal día. No eran niños berrinchudos o malcriados. Eran niños normales, comunes, siendo víctimas de 2 hermanos que jamás habían conocido lo que significaba la palabra límite. Lo que vi fue dolor. Fue desprotección. Fue miedo.
Y justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, sacaron el pastel de cumpleaños de Emilia. En vez del típico canto de feliz cumpleaños, las velitas y las fotos familiares, todo se transformó en una guerra campal. Emilia, como si hubiera estado esperando el momento perfecto, tomó un gran puñado de pastel y se lo lanzó a otra niña solo porque quería volver a apagar las velas, aunque ya lo había hecho. Javier se sumó de inmediato, y en cuestión de minutos había betún por todas partes, en las paredes, en el techo, en la ropa de los invitados, en sus rostros, en sus zapatos. Los adultos, entre copas vacías y risas fingidas, estaban tan ebrios o indiferentes que no reaccionaron. Nadie intentó detener el caos. Yo desde el coche podía ver cómo Ibli contenía las lágrimas. Su rostro reflejaba vergüenza, frustración, agotamiento. Pero aún así, no enfrentó a sus hijos. Solo murmuraba disculpas a los padres presentes mientras intentaba limpiar con las manos temblorosas. Mientras tanto, Javier y Emilia seguían corriendo como si todo eso fuera un juego. Y entonces, Luna, que había estado en silencio a mi lado todo ese tiempo, presionó su carita contra el vidrio de la ventanilla del coche. Me miró con unos ojos grandes, redondos, llenos de esperanza y con la voz más suave, casi un susurro, me dijo: «Mami, ¿por qué no podemos entrar? Yo también quiero jugar». Mateo, con solo 3 años, señaló con su dedito la casa iluminada y exclamó con una mezcla de ilusión y confusión: «Pastel, quiero pastel». Me rompí por dentro. Estaba otra vez atrapada en esa situación absurda, explicándole a mis hijos por qué no podían ser parte de algo que claramente estaba hecho para ellos. Desde la ventanilla del auto, Luna observaba en silencio cómo otros niños salían con globos en las manos, trozos de pastel en la boca y sonrisas enormes. Ella, en cambio, sudaba dentro de su sillita, atrapada por el cinturón de seguridad y por una realidad que no comprendía. Escuchaba la música, los gritos de emoción, el estallido de una piñata, y entonces me miró con esos ojos que cargaban más tristeza que años de vida. ¿Estamos castigados, mami? Esa pregunta fue como una cuchillada en el pecho. ¿Cómo le explicas a una niña que su exclusión no es un castigo, sino el resultado de una adultez rota, de un entorno familiar que debería protegerla pero que la lastima? Después de esa fiesta, la que yo organicé para Luna, sentí por primera vez en mucho tiempo una especie de paz. No felicidad, no revancha. Solo una calma extraña, como si al fin hubiese levantado un escudo invisible entre mis hijos y todo aquello que les venía haciendo daño. Pero esa calma fue breve. 3 días después, mientras doblaba la ropa en el cuarto de los niños, recibí un mensaje de voz de mi mamá. Su tono era forzado, pretendía sonar neutral, pero tenía ese temblor en la voz que solo las madres tienen cuando están a punto de decir algo que no quieres oír. «Hija, necesito hablar contigo. Ibli está muy mal. Dice que la humillaste delante de todos. Que sus hijos lloraron toda la noche porque no los dejaste entrar. Dice que tú sabes lo que hiciste». Respiré hondo. ¿Yo? ¿Yo humillarla? Después de años enteros tragándome el orgullo, tolerando su desprecio hacia mis hijos, ahora resulta que porque una vez me atreví a poner un límite, yo era la mala. No respondí de inmediato. Solo escribí: «Mamá, si quieres hablar, hablamos tú y yo. Sin Ibli en el medio. No voy a tolerar más chantajes». Pensé que eso pondría fin al asunto. Pero estaba muy lejos de acabar. Ibli, en vez de llamarme, empezó a sembrar veneno por todos lados. Tías, primas, amigas en común. Me enteré por Marisa, una antigua compañera de universidad, quien me mandó un mensaje en plena madrugada. «Oye, ¿qué pasó? Ibli me escribió diciendo que te volviste loca. Que estás metiéndole cosas a los niños contra sus primos. Que hasta contrataste una psicóloga para manipularlos». El celular se me cayó de las manos. ¿Manipular? ¿Yo? Eso me dolió más que cualquier cosa. Porque sí, había empezado a llevar a Luna con una terapeuta infantil. Pero no para llenarle la cabeza, sino para ayudarla a entender lo que sentía, para proteger su mundo interior. Pero, claro, para Ibli cuidar de mis hijos era un crimen. La gota que rebalsó el vaso fue una llamada de mi papá.
Siempre había sido el que callaba, el que no se metía en problemas. Pero esta vez me llamó con voz cansada. Tu hermana está sufriendo, hija. Dice que te extraña, pero que ya no te reconoce. Le respondí sin titubear. Yo también dejé de reconocerla hace mucho. Desde que entendí que sus reglas solo existían para excluir a mis hijos. Lo único que hice fue devolverle su misma moneda, y ahora soy cruel. Hubo un silencio largo. De esos que se sienten como precipicios. Yo solo quiero que estén bien las dos, dijo. ¿Y nosotros? ¿Quién quiere que mis hijos estén bien? ¿Alguien ha pensado en lo que Luna sintió todos estos años? No hubo respuesta. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, repasando cada una de las veces que me callé, que cedí, que me adapté. ¿Para qué? Para terminar siendo la loca, la rencorosa, la manipuladora. Estaba claro, Ibli no iba a cambiar. Y ahora quería destruirme de otra forma, públicamente. Una semana después, Luna llegó del colegio con los ojos hinchados de tanto llorar. Me abrazó con fuerza, escondiendo su carita en mi pecho. Una niña me dijo que yo no tengo primos porque mi mamá no los deja venir. La rabia me subió como un fuego. Fui directo a hablar con la directora. Ella bajó la mirada y me dijo que una madre había hecho comentarios en un grupo de WhatsApp de mamás del grado, y que probablemente la información se había filtrado a los niños. ¿Qué madre? Pregunté. La mamá de Emilia susurró. Me senté. No lo podía creer. Ibli había cruzado otra línea. Ya no solo hablaba de mí a mis espaldas. Ahora usaba la escuela de mi hija como campo de batalla. Guardé silencio. Me levanté. Tomé mi bolso. Saqué el celular. Y escribí solo una frase en el grupo familiar. Hasta aquí llego yo. No me vuelvan a escribir. Y por favor, mantengan a sus hijos lejos de los míos. Ni siquiera había salido de la escuela cuando llegó la notificación. Ibli había publicado una historia en Instagram. Una foto vieja de Luna, en una de las pocas fiestas a las que sí fue invitada. El texto decía, las cosas no siempre son como las pintan. Los niños no deberían pagar por los rencores de los adultos. En los comentarios, madres del colegio opinaban como si supieran. Algunas me defendían, otras me atacaban. Una incluso me etiquetó. Mi hija estaba siendo expuesta públicamente por su propia tía. Y en ese momento lo supe, esto ya no era un conflicto familiar. Era una guerra abierta. Esa noche me encerré en el baño con el celular en la mano. Leía los comentarios una y otra vez, como si repitiéndolos dolieran menos. Qué tristeza que usen a los niños como armas. Ibli, eres una gran mamá, no te dejes. ¿Y la hermana? Seguro es de esas controladoras que creen que solo ellas crían bien. Sentía que me arrancaban la voz. Todos esos años de silencio, de paciencia, se habían convertido en cuchillos. Me sudaban las manos. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Solo podía pensar, ¿cómo se atrevió? Fui al cuarto. Luna dormía, abrazada a su unicornio rosa, con una lágrima seca en la mejilla. No merecía esto. Ningún niño lo merece. Pensé en escribir una publicación, contar toda la verdad, subir pruebas, capturas, exponer todo lo que había callado. Pero algo en mí me frenó. No por miedo. Por dignidad. No iba a jugar su juego. Al día siguiente, pedí una cita urgente con la terapeuta de Luna. Necesitaba guía. Apoyo. Algo que me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Nos recibió en su consultorio, un lugar pequeño, cálido, con paredes color menta y juguetes perfectamente acomodados. Luna corrió directo a su rincón favorito. Mientras la terapeuta la saludaba con ternura, yo me dejé caer en el sillón. ¿Qué pasa?, preguntó con esa calma que a veces irrita. Mi hermana está usándola. Nos está usando a las dos. Publicó una foto de Luna y ahora hay mamás opinando sobre nosotras. Ella se quedó en silencio.
Luego se acercó con un cuaderno en la mano. Te voy a decir algo que quizá no quieras escuchar, me dijo. Pero lo que más le duele a un manipulador es que no reacciones. Levanté la mirada. ¿Quieres que me quede callada? No, respondió. Quiero que pongas tu energía donde realmente importa. Iblis se está exponiendo sola. Lo que escribiste en ese grupo fue claro. No necesitas justificarte. Lo que sí necesitas es proteger a tus hijos. No solo físicamente, emocionalmente. Luna está empezando a sentirse sucia por existir. Y eso sí es peligroso. Esas palabras me atravesaron. ¿Sucia? Sí, como si fuera una molestia. Como si no tuviera derecho a existir en su propia familia. Me imaginé a Luna de adulta contando esta historia en una conversación cualquiera. Mi tía me odiaba, nunca supe por qué. La terapeuta me miró con firmeza. ¿Quieres que Luna recuerde esta etapa como un campo de batalla o como el momento en que su mamá la eligió sin dudar? No respondí. Solo asentí. Esa misma tarde eliminé mi cuenta de Instagram. No quería que Iblis tuviera ningún acceso a nosotras. Bloqueé a todas las madres del colegio que habían comentado. Silencio total. Sin explicaciones. Sin drama. Cierre completo. Una tarde cualquiera, Luna regresó del colegio con una sonrisa tímida y un sobre brillante asomando por la mochila. Lo sacó con emoción y me lo entregó como si fuera un tesoro. Al abrirlo, me encontré con una tarjeta decorada con brillantina dorada, dibujos de unicornios y letras cursivas que anunciaban: fiesta de cumpleaños de Emilia, 7 años, nos encantaría contar con tu presencia. Luna está invitada con todo el cariño. Iblis y familia. Me quedé mirando esa invitación como si fuera un artefacto peligroso. ¿Una trampa? ¿Un gesto genuino? ¿Una emboscada disfrazada de reconciliación? ¿Quién te la dio? Le pregunté. Una niña de mi salón dijo que Emilia se la dio para mí. Mi mente quedó en blanco. No sabía qué responder. No podía seguir diciéndole que no, no otra vez. Luna estaba confundida, herida, pero también emocionada. Y parte de mí, esa parte ingenua que se aferra a las segundas oportunidades, quería creer que tal vez, solo tal vez, Iblis había entendido algo. Que por fin había una puerta entreabierta. La terapeuta de Luna, con su voz serena, me sugirió que hablara con Iblis. Que dejara todo claro. Una conversación directa, de madre a madre. Así lo intenté. La llamé. No contestó. Le escribí. Nada. Silencio absoluto. Hasta que, 2 días antes de la fiesta, recibí un mensaje suyo. Si quieres que Luna venga, está invitada. Pero si vas a hacer drama, mejor ni vengas. Sentí un nudo helado en el estómago. Eso no era una invitación. Era una amenaza encubierta. Una advertencia. Respiré hondo y respondí con firmeza. No voy a ir, pero Luna sí quiere. Y va a ir solo si tú garantizas que será tratada con respeto. Lo que Iblis contestó me hizo temblar. Claro que sí. De hecho, va a haber una sorpresa para Luna. Quiero que vea que no hay rencores. Algo en mí no se tranquilizó. Esa palabra sorpresa retumbaba con demasiada ambigüedad. No sabía qué significaba exactamente, pero mi instinto gritaba que algo no estaba bien. Aún así, decidí acompañarla. No para quedarme, sino para llevarla personalmente, asegurarme de que todo estuviera en orden y luego marcharme. Pero al llegar, el sorpresa tomó forma. Y era una forma cruel. Pegada en la entrada de la fiesta había una lona gigante, con una fotografía de Emilia disfrazada de princesa, abrazando a Luna. Y sobre esa imagen, con letras enormes, un texto que me heló la sangre. Gracias por volver. Sabemos que no fue tu culpa. Me quedé petrificada. Volver no fue tu culpa. ¿Quién había escrito eso? ¿Qué significaba exactamente? ¿Y por qué estaba el rostro de mi hija expuesto como si fuera parte de una campaña? Antes de que pudiera reaccionar,
una mujer con micrófono y pestañas postizas se acercó como un rayo. Era una influencer local, grabando historias para redes sociales. En cuanto nos vio, gritó con entusiasmo forzado. Ella es Luna, la niña que volvió con su familia. ¡Qué reencuentro tan hermoso! Un aplauso para ellas. Luna se quedó congelada. Su expresión era un mar de confusión y vulnerabilidad. Estaba siendo expuesta, utilizada, convertida en espectáculo frente a personas que ni siquiera conocía. Miraba la lona, los globos, los celulares grabando, a las madres murmurando. Su rostro, su nombre, su historia, todo estaba ahí fuera de su control. «Mami», susurró con voz temblorosa, «¿me están mirando?» Me agaché, la tomé de los brazos y le respondí, mirándola a los ojos. «Sí, mi amor. Te están mirando. Pero no deberían. Esto no está bien». Y en ese instante no lo pensé más. La tomé en brazos, ignoré la voz aguda de la influencer diciendo algo como «parecen un poco tímidas». Ignoré los flashes, los celulares, los aplausos forzados. Caminé directo al coche, cerré la puerta sin decir una palabra. Pero antes de arrancar, miré por el retrovisor. Ahí estaba Ibli, de pie junto a la entrada con una copa de vino en la mano. Sonriendo. No era una sonrisa de alegría, ni de emoción, ni de orgullo. Era una sonrisa torcida, satisfecha. La sonrisa de alguien que siente que ganó. Y en ese momento entendí todo. Esa fiesta nunca fue para Emilia. Esa fiesta fue para mí. Una puesta en escena cuidadosamente planeada para humillarme frente a todos, envuelta en lazos rosas y falsas reconciliaciones. Al llegar a casa, Luna se encerró en su cuarto. No quiso hablar. No quiso cenar. Ni siquiera quiso que le leyera su cuento favorito. Se quedó acostada en silencio, mirando al techo. Más tarde, entré a su cuarto con una taza de leche tibia entre las manos. Encontré a Luna sentada en el suelo de su cuarto, con las piernas cruzadas y un panecito a medio comer sobre una servilleta. No decía nada. Estaba concentrada, alineando sus muñecas en fila, una tras otra, con una precisión que partía el alma. No jugaba. No imaginaba. Solo ordenaba en silencio. Me agaché suavemente a su lado. ¿Estás bien, mi amor? Ella levantó la mirada. Tenía los ojos cargados de preguntas y el alma golpeada por una experiencia que nunca debió vivir. ¿Por qué pusieron mi cara ahí, mami? ¿Por qué dijeron que fue mi culpa? Sentí que algo dentro de mí se rompía en pedazos tan pequeños que ni con 1000 abrazos podría volver a armarme. Tragué saliva y acaricié su cabello con suavidad. No fue tu culpa. Nada de esto es culpa tuya. Fue un error de los adultos, uno muy feo, uno que nunca debió pasar. ¿Puedo no volver a ninguna fiesta más? Me preguntó con esa mezcla de miedo y cansancio que no debería existir en una niña de su edad. Claro que sí, amor, le prometí. No vas a ir a ningún lugar donde no te hagan sentir bien. Nunca más. Esa noche, con el corazón pesado, escribí un mensaje a Ibli. No tenía espacio para adornos ni explicaciones largas. Solo verdad cruda. Lo que hiciste fue cruel. No tienes idea del daño que causaste. Esta fue la última vez que te acercas a mi hija. No me busques más. No hubo respuesta. Y no la necesitaba. El silencio esta vez fue tan ruidoso como la evidencia del daño causado. Pasaron los días. Luego las semanas. Luna empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando en medio de la noche, empapada en sudor. A veces solo decía una palabra, miradas. La terapeuta confirmó lo que ya temía, Luna estaba desarrollando ansiedad social. Todo por esa humillación pública, por esa exposición sin consentimiento, por haberse sentido usada como un trofeo, como un símbolo, como un cartel. Y justo cuando creí que Ibli había llegado al límite, me demostró que su crueldad no conocía fronteras. Una tarde, mientras recogía a Luna del colegio, me crucé en el estacionamiento con una madre del grupo. Su rostro reflejaba incomodidad.
Perdona que te diga esto, pero creo que necesitas saberlo. Ibli anda diciendo por ahí que tú no quisiste llevar a Luna a la fiesta porque no quieres que se relacione con gente de clase media. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué dijiste? Sí. Que tú crees que tus hijos son más educados. Que no quieres que se mezclen con los de ella. Incluso mostró un audio. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. No sé de qué hablaban, parecía editado, pero se escucha que tú dices, no quiero que mis hijos se junten con ese tipo de niños. Me temblaban las piernas. Jamás había dicho algo así. Lo sabía. Pero si Ibli había manipulado una conversación, si estaba dispuesta a tergiversar mis palabras para pintarme como clasista, elitista, una mala madre, entonces ya no estábamos en terreno familiar. Estábamos en una guerra peligrosa. Sin reglas. Sin ética. Esa noche, con el alma hecha trizas, llamé a un abogado. No quería llegar a extremos, pero ya no se trataba de pelear. Se trataba de proteger. De resguardar a mis hijos, de defender nuestra verdad. El abogado fue directo. Bloquea todo. Documenta cada cosa. Y si vuelve a exponer a tu hija o a difamarte, procedemos. Pero prepárate. Esto no va a terminar en silencio. Y no terminó. 3 días después, cuando el cielo apenas clareaba, alguien tocó la puerta de casa. Mateo dormía. Luna estaba en el sofá desayunando cereal. Abrí la puerta sin pensar. Un oficial judicial me extendió un sobre. Buenos días. Notificación legal. Demanda por alienación parental, presentada por la señora Ibli Martínez. Acusación: impedir la relación entre primos y causar daño psicológico por separación familiar. Me quedé paralizada. Él sobrepesaba como una bomba entre mis dedos. Cerré la puerta, caminé hasta el comedor y me desplomé sobre una silla. No recuerdo haber llorado así desde que murió mi abuela. Me doblé sobre mí misma, con el sobre aún cerrado, temblando. Desde el sofá, Luna me observaba con los ojos llenos de alarma. «Mami, ¿estás bien?» Tragué el llanto con esfuerzo. «Todo está bien, mi amor. Solo dame un momento». Corrí al baño y ahí por fin me permití romperme. No solo por la demanda. Era la acumulación de años. Años de silencios forzados, de concesiones tóxicas, de miedo a que esta historia se repitiera, pero ahora con abogados, jueces, informes psicológicos, términos fríos como daño emocional y custodia compartida. Lo más cruel era que Ibli no luchaba por sus hijos. No, luchaba por control. Por someterme. Por tener poder sobre mis decisiones. Y estaba dispuesta a arrastrarnos a un tribunal con tal de quedar como la víctima. Llamé al abogado. Le escaneé el documento. Su voz fue firme. Esto es grave. Pero también desesperado. Es una jugada sucia. Ella sabe que en tribunales familiares todo es subjetivo. Pero tranquila. Vamos a responder con hechos, no con teatro. Colgué. Respiré profundo. Me lavé la cara. Y salí del baño. Luna estaba en su habitación, en silencio, sentada en su escritorio con hojas de colores. Dibujaba. Me acerqué. En el papel había una figura de ella misma de pie en un estrado frente a un micrófono. ¿Qué dibujas, mi amor? A mí. Cuando me pusieron en la pantalla grande en la fiesta de Emilia. Así me sentí. ¿Cómo? Como si todos me miraran pero nadie me escuchara. Se me apretó el pecho como si una mano invisible me lo apretara con fuerza. Me arrodillé frente a ella, la tomé de las manos pequeñas y le prometí. Esa noche, mientras Luna dormía profundamente, me senté sola en la sala, en silencio, con el celular en la mano. Miré fijamente la pantalla por largos minutos hasta que, casi sin pensarlo, abrí nuestra antigua conversación familiar. Buscaba algo, cualquier cosa. Y lo encontré. Una nota de voz que Ibli me había enviado hacía meses. En ella decía, con tono despreocupado:
Tú decides si tus hijos vienen o no. A mí me da igual. Ya me acostumbré a no verlos. Esa grabación, breve y aparentemente inofensiva, se volvió una joya para mí. La guardé como si fuera una prueba de vida. El abogado me había pedido reunir todas las evidencias posibles: capturas de pantalla, publicaciones antiguas, mensajes, cualquier rastro digital que demostrara su patrón de hostilidad. Y cuanto más escarbaba, más encontraba. Había olvidado cuánto veneno había tragado en silencio. Pero nada me preparó para el siguiente golpe. Mi mamá me llamó llorando. Tenía la voz rota, como si se estuviera desgarrando por dentro. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste dejar que esto llegara a un juicio? Ibli está destrozada. Dice que la odias, que nunca la perdonaste por lo de las fiestas. Que la estás dejando sin familia. Apreté los dientes. Quería gritarle todas las verdades. Quería decirle que esa no era la historia. Que Ibli me demandó a mí, no al revés. Pero no lo hice. Solo solté una frase. Mamá, fue ella quien me demandó. El silencio que vino después fue más hiriente que cualquier palabra. Y entonces escuché algo que todavía hoy me cuesta aceptar. Pues, algo habrás hecho para que tu hermana llegara a ese punto, ¿no? Colgué. No por enojo. No por impulso. Colgué porque en ese segundo comprendí que estaba sola. Realmente sola. Ibli no solo había intentado destruir mi imagen. Había logrado romper algo mucho más profundo. Me había convertido en la enemiga de mi propia madre. Esa misma noche tomé una decisión. Ya no iba a defenderme. Iba a contraatacar. La semana siguiente solicité una evaluación psicológica completa de Luna, firmada por su terapeuta. El documento detallaba todo: ansiedad por exposición, retraimiento social, interrupciones del sueño, regresiones emocionales. También pedí que se citara a los profesores de Luna como testigos. Algunos habían notado los cambios en su comportamiento. Uno de ellos incluso se ofreció voluntariamente a testificar. Pero necesitaba algo más. Algo que desnudara la verdad sin dejar espacio a interpretaciones. Me armé de valor y llamé a Isabel, una vieja amiga de Ibli con quien alguna vez yo también tuve una relación cordial. ¿Qué pasó ahora?, preguntó con voz cansada. Isa, solo quiero que me digas algo con sinceridad. ¿Tú estuviste de acuerdo con lo que pasó en la fiesta de Emilia? Hubo una pausa larga. Fue una locura, dijo al fin. Te juro que incluso nosotras nos sentimos incómodas. Y cuando vimos la lona, muchas pensamos que tú lo sabías. Pero cuando vimos a Luna paralizada, visiblemente mal, Ibli dijo que era parte del show, que era una sorpresa. Que tú estabas al tanto. No lo estaba, dije con voz firme. Y necesito que estés dispuesta a decirlo si esto llega a juicio. Isabel dudó. Mucho. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? No. Pero es lo que necesito. Al día siguiente, Isabel me envió un audio. Un testimonio crudo, sin adornos. Narraba cómo Ibli había planeado todo: la lona, la influencer, el guión para exponerme como la hermana fría que no perdona. Incluso reveló que Ibli había pagado a la influencer con un canje de maquillaje y una mención en redes sociales. Ese audio fue el punto de no retorno. Lo entregué al abogado. Ya no era una madre herida. Era una madre en pie de guerra, luchando por el derecho de su hija a no ser convertida en espectáculo. Ya no era una historia de familia. Era una causa por dignidad. Todo estaba preparado. La audiencia sería en 2 semanas. Pero 2 días antes recibí algo inesperado. Un video. Sin remitente. Lo abrí. Era una grabación desde dentro de la casa, durante la fiesta de Emilia. La calidad no era perfecta, pero se veía claro. Javier empujaba a Luna por la espalda justo antes de que se revelara la lona gigante. Ella cae, se golpea contra una silla, y se escucha su voz desgarradora. No quiero estar aquí. De fondo, la risa de Ibli. No nerviosa. No arrepentida.
Risa real. Reproduje ese video al menos 10 veces. Cada vez sentía el estómago más encogido, el corazón más apretado, la rabia más viva. El video duraba apenas unos segundos, pero contenía todo: violencia, desprecio, exposición, dolor. Y esa evidencia, por fin, dejaba en claro lo que yo había estado gritando en silencio durante años. La caída. El golpe seco. El grito desgarrador de Luna. Y sobre todo esa risa. No era una risa nerviosa. Tampoco una expresión de sorpresa o alegría. Era una carcajada hueca, vacía, cruel. La risa de alguien que mira desde arriba cómo se derrumba lo que construiste con esfuerzo y lo disfruta. La risa de alguien que no siente. Me quedé paralizada frente a la pantalla, con los dedos helados, sin poder moverme. No sabía quién había enviado el video. No tenía nombre, ni mensaje, ni explicación. Solo un número desconocido. Intenté devolver la llamada. Nadie respondió. Y minutos después, el número desapareció. Como si nunca hubiera existido. Como un fantasma que vino a dejar una advertencia y se desvaneció en el aire. Guardé el video como si fuera un documento vital. Lo subí a cada nube, a cada disco externo que tenía. También se lo mandé al abogado. Y apenas lo vio, me llamó de inmediato. Esto lo cambia todo. Esto no es solo un acto de exposición pública, esto es negligencia. Es violencia infantil. Y tienes prueba visual. Su voz era firme, casi conmovida. Tu hija fue empujada, claramente. No había adultos interviniendo. Fue grabada, expuesta y convertida en un espectáculo. En un tribunal de familia, esto puede voltear toda la narrativa. Asentí en silencio. No tenía palabras. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por tener finalmente algo irrefutable. Dolor por necesitar una prueba tan cruel, un video de mi hija siendo herida para que me creyeran. Los días que precedieron a la audiencia fueron los más largos de mi vida. Eternos. Luna seguía presentando señales de ansiedad. Había días en los que no salía de su cuarto. Otros en los que hablaba sola, recreando con sus muñecas escenas que claramente no comprendía del todo. Una noche, sin previo aviso, me dijo algo que me destruyó por dentro. Mami, si me muero ya no tendría que ver más a los primos. Me costó respirar. Me acerqué, la abracé fuerte, tan fuerte como si pudiera absorber su dolor con mis brazos. No respondí. Las lágrimas caían solas, ardientes, silenciosas. No sabía cómo explicarle que ese mundo que debería cuidarla era el mismo que la había lastimado. Y entonces llegó el día. Me vestí como si fuera a una batalla. ¿Por qué lo era? No por orgullo. No por venganza. Sino por protección. Por justicia. Por ella. Entramos al juzgado de lo familiar, en la delegación Benito Juárez. El edificio era gris, frío, con pasillos largos que olían a polvo, papeles viejos y aire detenido. Ibli ya estaba ahí, sentada junto a su abogado. Llevaba un traje beige perfectamente planchado, el cabello recogido en una coleta tensa. Me lanzó una mirada fugaz. Luego desvió los ojos. Como si yo fuera un mosquito en la sala. Como si lo que íbamos a discutir no fuera el bienestar emocional de una niña, sino un trámite más. El juez era joven, sobrio. Desde el primer momento, dejó claro que no iba a permitir un espectáculo. Aquí no se tolerarán dramas, ni desvíos emocionales. Esto es sobre los menores, no sobre ustedes, dijo sin rodeos. Me sentí aliviada. Por fin alguien que entendía que esto no debía ser un show. Porque hasta ahora, todo había sido una función grotesca montada por Ibli. Ella fue la primera en hablar. Su tono era dulce, medido. Un discurso que evidentemente había practicado muchas veces frente al espejo. He sido víctima de exclusión familiar. Lo único que deseo es que nuestros hijos crezcan unidos, como primos. Mi hermana tiene resentimientos no resueltos.
Me preocupa la estabilidad emocional de mis hijos al no poder convivir con su familia. Incluso fingió una lágrima. Un suspiro. Una pausa dramática. Todo coreografiado. Cuando me tocó hablar, no adorné nada. Llevo más de 2 años intentando proteger a mis hijos de dinámicas familiares que les han causado daño emocional profundo. No fue un evento aislado. Fue una cadena. Cada fiesta de la que fueron excluidos. Cada vez que vieron a sus primos recibir regalos mientras ellos esperaban en el coche. Y más recientemente, cuando mi hija fue utilizada como una herramienta de reconciliación falsa, empujada, grabada y expuesta públicamente sin mi consentimiento. Entregué el video. El juez lo observó en silencio. Ibli intentó decir algo, pero su abogado la detuvo con una mano en el brazo. Lo que me importa aquí, dijo el juez con tono firme, es el bienestar de los niños. No los egos. No las heridas familiares. Lo que usted permitió, señora Ibli, fue una exposición indebida de una menor. Y hay pruebas contundentes de que lo hizo con conocimiento. Ibli palideció. Sus labios temblaban. Eso no prueba que haya sido intencional, era una sorpresa, una bienvenida. Una bienvenida, interrumpió el juez, no se hace con empujones. Ni con una lona pública con el rostro de una menor. Ni con cámaras. Ni influencers. Ni micrófonos. Luego giró hacia mí. Y usted, señora, ha actuado con firmeza. Quizás con cierto aislamiento, pero comprensible dadas las circunstancias. Aquí no veo alienación parental. Veo una madre intentando proteger a sus hijos de un entorno que claramente les hace daño. Finalmente, miró al abogado y dijo: necesito que las partes firmen un. El juez dictó su resolución con voz firme, sin dramatismos, un acuerdo de no contacto. Ni físico ni digital. Nada hasta que la menor, mi hija, estuviera emocionalmente estable y un psicólogo del DIF avalara ese estado. No gané. No perdí. Pero por primera vez me creyeron. Y esa validación, aunque tardía, fue un alivio más poderoso que cualquier sentencia. Cuando salimos de la sala, Ibli se me acercó. Por un momento ingenuo pensé que iba a pedirme disculpas. Que iba a decir algo que cerrara la herida. Pero no. Te juro que esto no se va a quedar así, me susurró con la voz cargada de veneno. Me quitaste a mis sobrinos, pero esto no ha terminado. La miré directo a los ojos. No con rabia. Con claridad. No te los quité. Tú sola los alejaste. Y me fui. Pero esa noche, ya en casa mientras los niños dormían, el celular volvió a vibrar. Un nuevo mensaje, del mismo número desconocido que había enviado el video anterior. Decía solo una frase. Lo que viste no es lo peor. Falta lo que pasó después. Y venía acompañado de otro archivo. Otro video. Esta vez aparecía Mateo. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar el celular sobre la mesa, como si me quemara. No había remitente. No había explicación. Solo esa frase y un archivo que parecía pesar toneladas. Mientras el video cargaba, el mundo alrededor seguía con su ritmo inocente. Desde el cuarto, escuchaba a Luna y Mateo riéndose por alguna caricatura. Su risa dulce. Limpia. Ellos ajenos, inocentes, y yo, a punto de presenciar algo que cambiaría todo una vez más. Apenas empezó el video, supe que fue grabado con un celular desde el fondo del jardín. Se escuchaba música, risas lejanas, el sonido tenue de globos golpeando el pasto. La cámara se movía torpemente, como si quien grababa intentara pasar desapercibido. Y entonces, la imagen se estabilizó. Y lo vi. Mateo, mi hijo, sentado solo junto a un árbol. Tenía en el regazo una bolsita de dulces, ya medio vacía. Estaba encorvado, con la cabeza baja, como si quisiera hacerse invisible. Se le notaba incómodo, como si esperara que alguien lo salvara, como si ya supiera que nada bueno vendría. Y entonces apareció Javier.
Lo reconocí de inmediato por su camiseta roja. Caminaba con una actitud desafiante, agresiva. En la mano llevaba una botella de refresco. Comenzó a hablarle. No se alcanzaba a escuchar bien lo que decía, pero los gestos eran elocuentes. Lo señalaba. Se burlaba. Se inclinaba hacia él con superioridad. Mateo no respondía. Solo bajaba más la cabeza. Y entonces, Javier hizo lo impensable. Volcó el contenido de la botella sobre los dulces de Mateo. Con lentitud. Con intención. Como si disfrutara cada segundo del acto. Como si eso fuera divertido. Luego se alejó, riéndose como si hubiera ganado un trofeo. Mateo no se movió. No lloró. No gritó. Solo miraba los dulces arruinados con sus manitas quietas. Como si no supiera si debía romper en llanto o callarse para siempre. Me cubrí la boca con las dos manos. El dolor era tan físico como emocional. Cerré el video. Lo pausé. Pero ya estaba dentro de mí. Grabado como una cicatriz. Mi hijo. Humillado. En silencio. Y nadie intervino. Nadie lo ayudó. Ese video no era solo otra evidencia. Era otra herida abierta. Una más. Esa noche, después de acostarlos, no pude dormir. Me senté sola en la sala. Encendí una lámpara tenue. Abrí la laptop. Y escribí. Un testimonio. Una carta. Larga. Dolorosa. Detallada. Sin adornos. Con fechas, lugares, frases exactas. Cada momento desde la primera vez que Ibli excluyó a mis hijos hasta ese instante. La titulé simplemente: Cuando tus propios hijos se convierten en el blanco de tu familia. No la publiqué. No todavía. Solo la escribí. Necesitaba tenerla. Necesitaba saber que, si todo esto salía a la luz un día, tenía mi verdad. Clara. Íntegra. En palabras. Mostré el segundo video al abogado. Se quedó en silencio largo rato. Su expresión cambió. Esto ya no es una demanda familiar. Es acoso. Es abuso. Y negligencia grave en la supervisión de menores. ¿Puedo hacer algo más? Pregunté con voz rota. Sí, respondió con firmeza. Puedes exigir medidas de restricción específicas para los primos. Puedes iniciar una denuncia penal, leve sí, pero real, por agresión infantil. Aunque Javier sea menor, el acto fue intencional. Y lo más importante, puedes proteger a tus hijos sin tener que justificarlo ante nadie. Esa frase del abogado me retumbaba en la cabeza, como un eco que no se desvanecía. Pero por dentro todo seguía ardiendo. El solo hecho de imaginar a Mateo pasando por ese momento, solo, humillado, observado, me revolvía el alma. Y lo peor fue saber que alguien desde dentro de esa fiesta grabó todo. Que no fue un accidente. Que fue intencional. Eso me confirmó algo que me resistía a aceptar. Ibli no tenía el control absoluto. Alguien de su propio círculo la estaba traicionando. Y entonces surgió una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Por qué me estaban enviando estos videos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Pasé días enteros dándole vueltas. Sospeché de todos. De Isabel. De Marisa. De alguna madre del colegio. Incluso pensé si alguna niñera, alguna trabajadora de las fiestas, había visto todo desde las sombras y finalmente decidió hablar. Mi mente ya no confiaba en nadie. Vivía en modo alerta. Hasta que una tarde, después de recoger a Luna de su sesión con la terapeuta, sucedió algo inesperado. «Hola», dijo una voz suave desde la entrada del edificio. Me giré de inmediato. Era una joven alta, de cabello rizado. Su cara me resultaba familiar. «¿Te acuerdas de mí?» «Sí». Era Regina. Había sido ayudante de Ibli en varias fiestas. Una especie de organizadora informal.
La había visto decenas de veces inflando globos, llevando cajas, revisando listas. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Trabajo en el consultorio de al lado. Escuché tu nombre cuando diste tu tarjeta en la recepción y no sabía si acercarme. Pero fui yo. Fui yo quien grabó los videos. El corazón me dio un vuelco. Me sentí sin aliento. ¿Por qué?, apenas pude preguntar. Porque vi lo que estaba pasando y no podía quedarme callada. Ibli me pidió que fingiera no ver nada. Me dijo que si algún niño se incomodaba, no interviniera. Que era parte del proceso. Que los niños bien necesitaban aprender a no ser tan sensibles. Tuve que sentarme en una banca. Regina se sentó a mi lado con el rostro serio. Ese día vi a tu hijo llorar solo sin que nadie hiciera nada. Ni una palabra. Y cuando vi la lona, vi la cara de Luna pálida temblando. Supe que eso ya no era un descuido. Era violencia. Fue ahí cuando decidí que no podía seguir callando. La miré directo a los ojos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me lo das justo ahora? Porque Ibli está planeando algo más. Lo escuché por casualidad. Una nueva fiesta. Y esta vez, está organizando un juego especial. Va a intentar forzar a tus hijos a ir. Para grabarlos riéndose. Para subirlo todo a redes. Para hacer ver que están bien felices. Como si nada hubiera pasado. Me quedé helada. ¿Va a fingir que es espontáneo? Sí. Dijo que será una coincidencia. Pero va a montar todo. La escuché decir palabra por palabra. Esta vez la historia la escribo yo. Y entonces lo entendí. Ibli no buscaba reconciliación. No quería paz. Quería una narrativa. Un cuento que la pusiera como víctima y madre ejemplar. Y si no la tenía, la iba a inventar. Esa misma noche me encerré en el estudio. Bajé todas las persianas, apagué las luces, abrí una hoja en blanco y comencé a escribir. No sabía si enviar un informe al abogado, al colegio, a la terapeuta, o a los tres al mismo tiempo. Lo único que sabía era que tenía que detener eso. No podía permitir una nueva fiesta. No podía permitir otro montaje. Otra exposición. Ibli estaba preparando una escena falsa. Un momento dulce. Una edición con sonrisas. No para sanar, sino para alimentar su máscara. Esa que muestra en redes. Esa que nunca supo sostener en privado. Al día siguiente, Regina me envió una captura de una conversación de WhatsApp. En ella, Ibli decía con su típico tono pasivo-agresivo: la fiesta será en el Salón Natura como antes. Los niños deben estar relajados, sin saber que están siendo grabados. No se trata de forzar nada. Si se ríen, perfecto. Si no, se edita. Lo importante es tener imágenes dulces. Dulces. Como si la risa de mis hijos fuera material de archivo. Como si su dignidad pudiera ser manipulada con edición de video. Regina también me confirmó que Ibli no me enviaría la invitación directamente. Que la haría llegar a Luna a través de otra niña del colegio. Lo mismo de siempre. La misma táctica sucia y silenciosa. Pero esta vez sin mencionar cámaras. Sin permiso. Sin respeto. No le dije nada a Luna. No quería que supiera lo que estaba pasando. No quería que llevara esa carga en sus hombros pequeños. Pero sí actué. Llamé al colegio. Pedí una reunión urgente con la directora y con el equipo psicopedagógico. Les conté todo. Mostré los videos. Hablé sin miedo. La directora se quedó helada. Pálida. Desconcertada. No sabíamos que esto estaba ocurriendo. Pensábamos que era un conflicto familiar. Esto dejó de ser un conflicto hace mucho tiempo, le respondí con la voz firme. Esto es un intento sistemático de manipulación. Una violación emocional. Una invasión total a la privacidad. Y un daño directo, profundo, casi quirúrgico, a dos menores que solo querían ser niños.
Eso era lo que estaba ocurriendo. Mis hijos, una y otra vez, usados como instrumentos, como piezas de un rompecabezas que Ivy quería armar a la fuerza para salvar su fachada. El colegio prometió investigar. Prometieron actuar. Pero yo ya no creía en promesas. Las palabras no me bastaban. Necesitaba hechos. Acción. Así que activé mi propio plan. No podía impedir que Ivy organizara otra fiesta. Pero sí podía impedir que mis hijos fueran parte de su teatro. Y más aún, podía exponerla antes de que ella volviera a intentarlo conmigo. Llamé a Regina. Su voz temblaba del otro lado de la línea. ¿Te animas a grabar más? Esta vez con cámara fija. Que no noten nada. Necesito mostrarle al mundo quién es realmente Ivy. Regina dudó. No quiero meterme en problemas legales. No estarás sola. Mi abogado te respaldará. Y si esto sale a la luz, tú solo estarás protegiendo a menores. No estás haciendo nada malo. Aceptó. Con miedo sí. Pero también con determinación. El día de la fiesta llegó. Era sábado por la mañana. Salón Natura. El mismo de siempre. Yo me quedé en casa con Luna y Mateo. Cerramos las cortinas. Pusimos películas. Palomitas. El celular en modo silencio. No iba a leer mensajes. No iba a abrir redes sociales. Iba a blindar mi casa del ruido hasta que el teléfono sonó. Era Regina. «Está pasando», me dijo con voz nerviosa. Lo montaron todo. Hay un rincón con juguetes, pastel, un cartel que dice, «Bienvenidos de nuevo, Luna y Mateo». Mi corazón comenzó a latir como si me golpeara desde dentro. Y lo peor, continuó. Contrataron a 2 niños actores. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí. 2 niños parecidos a tus hijos. Vestidos igual. Grabando escenas como si fueran parte de la fiesta. Como si hubieran regresado. Me levanté de un salto. ¿Tienes video? Sí. Mándamelo. Y sal de ahí. Ahora. El video llegó segundos después. Corto. Pero suficiente. Un niño de cabello oscuro como Mateo. Vestido con una camisa que yo misma le había comprado meses atrás. Una niña con un vestido rosa pálido, casi idéntico al que Luna usó en su cumpleaños. Jugaban delante de una mesa decorada. Una cámara profesional los seguía. Al fondo, Ivy aplaudía sonriente. Cómoda. Feliz. Estaban creando una versión falsa de mis hijos. Llamé a mi abogado furiosa. ¿Esto cuenta como suplantación? Si lo sube como contenido público insinuando que son tus hijos, sí. Si usa sus nombres, sí. Si monetiza el contenido o lo utiliza para limpiar su imagen, sin duda alguna, sí. Entonces quiero demandarla. No en lo familiar. No desde lo emocional. Quiero algo penal. Legal. Formal. ¿Estás lista para eso? Estoy harta. Y no me importa lo que venga después. No pasaron ni 3 horas cuando vi la publicación. Apareció en la cuenta de Ivy. Una imagen perfectamente editada con el texto. Después de tantos malentendidos, hoy celebramos el reencuentro más hermoso. Luna y Mateo, los extrañamos tanto. Qué felicidad tenerlos de vuelta. Miles de me gusta. Cientos de comentarios. Qué belleza de niños. Se nota que hay amor verdadero. Los primos siempre se reconcilian. Pero no eran mis hijos. Y yo tenía la prueba. Mandé el video a mi abogado. 1 hora después, presentamos una denuncia formal por uso indebido de imagen, suplantación de identidad infantil, difusión engañosa de menores. Adjuntamos los videos, los mensajes, las capturas. El caso fue asignado a una fiscalía de protección al menor. Esa misma noche, Ivy bajó la publicación. Pero ya era tarde.
La fiscalía emitió una orden para que fuera entrevistada en los próximos días. Y ahora sí tenía una nueva abogada. Me llamó. Ivy está dispuesta a pedir disculpas públicas si tú retiras la denuncia. No, respondí sin dudar un segundo. Ivy puede tragarse sus disculpas. No hay trato. Y lo más inesperado llegó después. Regina me escribió de nuevo. Su voz, esta vez, era temblorosa. Rota. Necesitas saber algo más. ¿Qué? Ivy no está sola en esto. Hay alguien más detrás. Alguien que la ayudó a planear lo de los niños actores. Me congelé. ¿Quién? Y lo que dijo me dejó sin aliento. Alguien de tu propia familia. Fue idea de tu mamá. El mundo se detuvo. La primera vez que sentí que me quedaba sin aire no fue cuando recibí la demanda, ni cuando vi a Luna siendo empujada, ni siquiera cuando suplantaron a mis hijos con actores. Fue cuando escuché esa palabra. Mi mamá. Sentí como si me arrancaran algo del pecho. Como si todo lo que yo creía estable, lo más profundo, las raíces, el refugio materno, se viniera abajo. Un derrumbe desde adentro. ¿Estás segura? Pregunté, apenas en un susurro. Lo escuché con mis propios oídos, dijo Regina con la voz temblando. Estaba acomodando unas cajas en el patio del salón cuando Ivy y tu mamá hablaban por teléfono. No sabían que yo estaba ahí. Ivy dijo, ya tengo todo listo, solo falta conseguir a los niños. Y tu madre respondió sin dudar. Pues invéntatelos. Nadie va a notar la diferencia. Me quedé sin aire. En un segundo, el mundo que yo creía roto se resquebrajó aún más. Regina continuó. Luego, Ivy dijo otra cosa. Lo importante es que parezca que tú sí intentaste. Que tú eres la madura de las dos. Corté la llamada. No podía seguir escuchando. Mis manos no respondían. Me apoyé contra la pared para no caer. Mientras eso ocurría, Mateo jugaba en el suelo con sus carritos. Luna dibujaba en la sala tranquila. Y yo, fingía que todo estaba bien mientras algo irremediable se rompía en mi interior. Mi mamá. La abuela de mis hijos. La mujer que tantas veces me pidió paz. Que me decía, quiero a mis hijas unidas. La que me llamó extrema por alejarme. La que me acusó de dividir la familia. Ahora, estaba colaborando con Ivy para montar una mentira. ¿Para qué? ¿Por imagen? ¿Por orgullo? ¿Por miedo al que dirán? ¿De verdad era tan importante parecer una familia feliz en fotos, aunque eso implicara usar a mis hijos como decorado? Esa noche tomé el teléfono. Marqué su número. Me respondió al segundo timbre como si estuviera esperando. Hola, hija. No esperé. ¿Por qué? Le pregunté, directo, sin anestesia. Pausa. ¿Por qué qué? ¿Por qué ayudaste a Ivy a suplantar a mis hijos? Su silencio fue su confesión. No sé de qué estás hablando. Lo sabes perfectamente. Tengo pruebas. Tengo tu voz. Dijiste que nadie notaría la diferencia. Dijiste que yo siempre exagero. No fue así, empezó a decir. No. La interrumpí. ¿Tanto te molesta que haya puesto límites? ¿Tanto te duele que no permitiera que tus nietos siguieran siendo tratados como basura? Eres muy dramática, respondió al fin. Siempre has sido así. Siempre te haces la víctima. Solo queríamos arreglar las cosas. Mostrar que podíamos dejar todo atrás. ¿Y para eso inventaste que mis hijos habían vuelto? ¿Para eso contrataste niños parecidos y los pusiste en redes como si fueran tuyos? Su respuesta me heló la sangre. ¿Tú sabes cómo me ha dolido ver a la familia separada? ¿Tú sabes lo que la gente me dice? Que mis hijas están peleadas. Que mis nietos ni se conocen. Solo quería darles una imagen diferente. Algo que puedan ver cuando crezcan. Algo que no sea esta guerra estúpida que tú empezaste. ¿Yo la empecé? Ivy lo intentó. Te buscó.
Te invitó. Fuiste tú la que no quiso perdonar. Y en ese momento entendí todo. Para mi madre, el perdón era obediencia. El límite era ingratitud. El silencio una virtud. Colgué. No podía seguir escuchándola sin vomitar todo el dolor acumulado. Pero esta vez no lloré. No me escondí en el baño. No me quebré. Esta vez sentí claridad. Ya no tenía familia de sangre. Pero tenía algo más fuerte. La certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, la fiscalía me confirmó que Iblis sería llamada a declarar por suplantación de identidad y difusión engañosa de imagen de menores. Con el nuevo audio, la voz de mi madre sugiriendo el montaje, el caso se volvió indiscutible. No habían pasado ni 48 horas cuando recibí un mensaje inesperado. Era de Iblis. No un audio. No una historia. Un mensaje directo. Nos vemos el viernes a las 4 en la cafetería frente al parque. Solo tú y yo. Es hora de dejar las máscaras. Por un momento pensé en ignorarlo. Pero algo en mí, una necesidad de cerrar este capítulo con mis propias palabras, me empujó a responder. Ahí estaré. Pero esta vez, no pienso callarme. Llegué puntual. Iblis ya estaba ahí, sentada con un café entre las manos, mirando por la ventana, como si nada se estuviera cayendo a pedazos. Me senté frente a ella, sin sonreír, sin saludarla, solo la mirada directa, firme. ¿Qué quieres? Iblis soltó el aire por la nariz. Sus labios se apretaron. Y entonces dijo: ya no me queda nada, dijo Iblis bajando la mirada. Me cerraron las redes. Mi nombre está manchado. Las mamás del colegio me dieron la espalda. Todo el mundo me ve como la loca. Y quiero que detengas esto. ¿Por qué lo haría? Pregunté sin mover un músculo. Porque, aunque no lo creas, no quería que llegáramos a esto. Solo quería que reconocieras que tú también fuiste injusta. Que no todo era mi culpa. Solté una carcajada seca. Dolida. Incrédula. ¿De verdad estás diciendo esto después de lo que hiciste con mis hijos? ¿Después de manipular, de mentir, de exponerlos como si fueran marionetas? Iblis me sostuvo la mirada. Y lo que dijo me dejó sin aliento. Lo hice porque mamá me lo pidió. Porque ella siempre me hizo sentir que tú eras la preferida. La buena. La que sufría. Y yo tenía que demostrar que no era la villana. Mi mundo se tambaleó. Las piezas cayeron una por una en silencio. ¿Entonces lo hiciste por celos? Lo hice para que por fin me vieras. Para que supieras que yo también existo. Que también tengo heridas. Que también me dolió cuando papá te abrazaba más fuerte. Cuando tú llorabas y todos corrían a consolarte. Y a mí me decían: tú eres fuerte. No llores. Por primera vez en años, vi a Iblis no como la hermana perfecta ni como la rival amarga. Vi a una mujer rota. Una niña atrapada en un cuerpo adulto. Pero nada de eso justificaba lo que hizo. Tus heridas no te dan derecho a destruir a los demás. Lo sé, susurró. Pero ahora estoy sola. Y no sé qué hacer. Guardamos silencio. ¿Tú crees que algún día tus hijos me perdonen? La miré con suavidad, sin suavizar la verdad. Tal vez, si tú empiezas por perdonarte a ti misma. Nos quedamos ahí. Dos mujeres que compartieron una infancia, una madre, una historia. Y que ahora solo compartían el silencio. El mundo afuera seguía girando, indiferente, mientras adentro, acabábamos de enterrar lo último que quedaba de algo que alguna vez llamamos familia. Cuando salí de esa cafetería no sentí odio. Tampoco alivio. Ni victoria. Sentí luto. Vacío. Era como si al fin me hubiese liberado de un peso enorme. Pero a cambio de aceptar que lo que habíamos sido como hermanas ya no existía. Estaba muerto. Esa noche,
Abrí una caja que tenía guardada en el armario. Fotos viejas. Cartas. Dibujos de la infancia. Encontré una en particular, Ibli y yo disfrazadas de sirenas, en un cumpleaños en casa de los abuelos. Ambas reíamos. Éramos aliadas. Éramos niñas. La rasgué en silencio. Y arrojé los pedazos al bote de basura. Los días siguientes fueron tranquilos, al menos en la superficie. Luna empezó a dormir mejor. Mateo dejó de preguntar por sus primos. Yo retomé mi trabajo. Y por primera vez en meses mi casa respiraba paz. Pero como siempre cuando hay heridas abiertas, la calma es solo un respiro breve. Una mañana, al dejar a Luna en el colegio, la directora me llamó a su oficina. No es nada grave, aclaró. Pero creo que deberías ver esto. Me senté, el corazón en alerta. Sacó una hoja impresa. Luna lo hizo ayer. Dijo que era su familia real. Miré el dibujo. Infantil. Simple. Pero demoledor. Éramos 4 figuras. Luna, Mateo, yo, y una más. Una mujer sin rostro, tachada con crayón rojo. Arriba, en letras torpes, Luna había escrito: Esta no me quiere. Pero ya no me duele. Tragué saliva. ¿Te dijo quién era? La directora asintió seria. Dijo que era su abuela. Me quedé en silencio. Sentí como una estaca atravesaba justo donde más dolía. La directora continuó. Sé que has hecho mucho por proteger a tus hijos. Pero a veces, las ausencias también hablan. Tal vez sería bueno hablar con Luna sobre lo que sí tiene, en vez de lo que perdió. Salí de esa oficina con el dibujo en la mano y la cabeza llena de nudos. Ese mismo día por la tarde me llamó Regina. ¿Estás sentada? ¿Qué pasa? Me llegó esto. Era una captura de pantalla. Una publicación nueva, en una cuenta secundaria de Instagram. Nombre anónimo. Sin seguidores. Pero el estilo era claramente de Ibli. Publicaba fotos antiguas de la familia. Frases dulces. Y ahora una foto mía. Antigua. Abrazando a Luna, en una de las pocas fiestas donde sí habíamos sido bienvenidas. El texto decía: a veces, el dolor de una madre la hace olvidar que los niños merecen amor, no venganza. Y en los comentarios, una cuenta anónima aseguraba que yo había inventado todo. Eso decían, que eran celos, que eran traumas, que todo venía de heridas emocionales no resueltas desde la infancia. Y ahí estaba ella, Ibli, escondida detrás de cuentas anónimas, como una serpiente que no muerde, pero envenena el aire. ¿Puedo denunciar esto? Le pregunté al abogado. Sí, podemos rastrear la cuenta, pedir que se cierre, anexarla al expediente. Pero honestamente, esto ya no se trata de tribunales. Entonces, ¿qué hago? Tú decides. ¿Seguir jugando a responderle? ¿O hacer algo que la saque por completo de la narrativa? ¿Cómo? Habla tú primero. Rompe el silencio. Pero no para pelear. Para contar tu versión. Pública. Clara. Desde tu voz. No desde su veneno. Esa noche, después de acostar a los niños, abrí la laptop. Pero esta vez no fue una carta. Fue una publicación. La titulé: A las madres que aprendieron a decir basta, incluso cuando era su propia familia la que las lastimaba. Escribí todo. Sin nombres. Sin acusaciones. Solo la verdad. ¿Cómo era sentarte en un coche mientras tus hijos eran excluidos? ¿Cómo era explicarles que no podían entrar a una fiesta familiar? ¿Cómo era verlos preguntarte si estaban castigados? Si no eran lo suficientemente buenos. ¿Cómo era tomar la decisión más dolorosa de todas? Cortar el lazo con tu propia sangre. Para salvarlos. La publiqué. Cerré los comentarios. Apagué el celular. Y me fui a dormir.
Por primera vez, sin miedo. Al despertar, tenía más de 500 mensajes. Mujeres de todo lugar contándome sus historias. De madres controladoras. De hermanas manipuladoras. De tías que usaban a sus hijos como trofeos de estatus. Y entonces, Ibli me escribió: «Ya ganaste. ¿Estás feliz?». No respondí, porque nunca se trató de ganar. Se trataba de terminar una guerra que yo nunca pedí. Pero lo más inesperado vino esa misma tarde. Un número desconocido. Una voz que reconocí al instante. «Soy papá». Mi corazón dio un salto. «¿Qué pasa?». «Tu mamá tuvo un colapso nervioso. Está internada. Dice que no recuerda nada. Ni las fiestas. Ni las llamadas. Está confundida. Y te está pidiendo». Me quedé en blanco. ¿Pidiendo qué? «Verte. A ti. Y a los niños». No fui de inmediato. Podría decir que sí. Que corrí. Pero no. Me senté al borde de la cama, mirando la pared blanca. Sintiendo que esa noticia no explotaba como una bomba, sino que caía como lluvia lenta, empapando cada pedacito de mi ser. Pasé 3 días sin saber o qué hacer. Papá me ligaba todos los días. «No es la misma», me decía. «Pregunta por ti, a veces como si tuvieras 5 años». Y entonces, Luna sin saber me empujó a ir. Estaba escribiendo en su diario. Ese cuaderno con tapas de sirenas. Escribía en silencio, mordiendo la lengua, dibujando estrellitas. «¿Qué escribes?», le pregunté. «Una carta para la abuela. No quiero verla. Pero sí quiero decirle cosas. Que me dolió. Que ya no confío. Pero que no quiero odiarla. Porque tú dices que odiar es cargar piedras en la espalda». Me tapé la boca. Esa noche, ligué para meu país. Voy. Pero sola. El hospital era gris. Coyoacán. Olor a eucalipto viejo. Mi mamá estaba en la cama. Manta de flores sobre las piernas. Más pequeña. Más frágil. ¿Te acuerdas de la fiesta del jardín? Cuando tú y Ibli se pelearon por el micrófono. Tenía 8 años, dije. Ella quería cantar sola y tú me pediste que la dejara. Sí, dijo bajando la mirada. Siempre te pedía que cedieras. Y tú siempre lo hacías. Hasta que no lo hiciste más. Y no supe manejarlo. Silencio. ¿Por qué la ayudaste? Porque no sabía a quién proteger. Y terminé perdiéndolas a las 2. Le entregué la carta de Luna. La leyó en silencio. Una lágrima le recorrió la mejilla. «Ella está sanando», susurró. «Sí. Y no va a repetir esta historia». Nos quedamos así sin más palabras. Días después, Ibli me escribió otra vez. «Lo arruinamos todo. Pero tú saliste más fuerte. Espero que algún día mis hijos también lo entiendan». No respondí. No por odio. Porque ya no había nada que decir. 1 año después. Mateo cumplió 4. Luna terminó el 1er grado con honores. El psicólogo nos dio el alta. Mi mamá sigue en tratamiento. No volvió a tentar manipular nada. A veces manda cartas. Luna las guarda en una caja. Aún no está lista para verla. Y yo no la obligo. Ibli se mudó a Guadalajara. Nadie más me pidió que todo volviera a ser como antes. Porque todos entendieron. El antes ya no servía. Aprendí que hay familias que se eligen. Que hay abrazos que sanan más que un apellido. Que proteger a tus hijos a veces significa enfrentarte a tu propio reflejo. Y hoy por fin puedo decirlo sin culpa. No me arrepiento. Ni una sola vez. Comenta abajo. ¿Habrías tenido el valor de romper con todo para proteger a tus hijos? Suscríbete al canal para más historias emocionantes, reales y transformadoras.
Comparte con quien necesite recordar que protegerse también es un acto de amor. Y recuerda, quien rompe el ciclo crea un nuevo comienzo.